está golpeando la puerta de tu corazón, y aún así tu mirar se devuelve hacia mí, sonriéndome y dando tanta. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. El día de hoy, en Más Allá de la Política, hablaremos sobre un controversial personaje, y aún más controversial, su sexenio, Carlos Salinas de Gortari. En 1988 es cuando Salinas de Gortari toma la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, y en medio de toda una polémica, la cual se hizo muy famosa a lo largo de la historia de nuestro país, podemos notar o podemos darnos una idea de cómo es que su sexenio y su candidatura se vio gravemente afectada, o más bien gravemente beneficiada, ya que la caída del sistema supuso una gran ventaja sobre sus dos competidores, y desde ahí podíamos ver que Salinas de Gortari iba a ser un personaje un poco más recordado por otras situaciones. Pero bueno, aquí en Más Allá de la Política nos vamos a adentrar un poco más en otros temas y en otras situaciones en las cuales el gobierno de Salinas se vio involucrado, yéndonos referente a deporte y cultura. 9. Sí. Bueno, usted ya ganó una carrera. En ese estamos todavía. Salinas de Gortari, desde antes de tomar la presidencia, hizo muy hincapié en la importancia que tenía para él el deporte y la competitividad. El entonces candidato a la presidencia, en 21 de octubre de 1987, daba unas declaraciones acerca de cómo el equilibrio de la fuerza, la habilidad y la inteligencia habían sido las grandes enseñanzas que le había dejado el deporte. Por ello se comprometió a darle una promoción y un estímulo sin precedente en la historia de México. Entre otros puntos, propuso que era indispensable avanzar hacia un sistema que diera respuesta a dos necesidades básicas en la promoción deportiva: el derecho de acceso a cualquier deporte, con las instalaciones y apoyos adecuados, y el mejoramiento de los niveles de competencia en todas las prácticas. El día 24 de mayo de 1988 se llevó a cabo una reunión nacional de deporte en la Ciudad de México, coordinada por el señor Esteban Reyes Delgado y el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, en la que participaron connotados académicos, investigadores y especialistas en la materia, de cuyas iniciativas y propuestas se delinearon las políticas del deporte dentro de los perfiles del programa de gobierno 1988-1994. De dichos trabajos destacaron las exposiciones de los ciudadanos Jorge Rubio Ibarra, maestro en Derecho Positivo y Sociología, y Jorge Almeida Vela, jefe del Departamento de Extensión Educativa de la entonces Dirección General de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública, quienes con sus contribuciones dieron pauta a la creación del Sistema Nacional de Deporte, SINADE, de la propia Comisión Nacional de Deporte, CONADE, y del Sistema Permanente de Información sobre Instalaciones Deportivas con centros de consulta convenientemente ubicados, lo que hoy en día se conoce como el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. Estos antecedentes fueron las bases para la expedición del decreto por el que fue creada, el 12 de diciembre de 1988, la Comisión Nacional del Deporte, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que resumió su ideal normativo en un documento en el que se conjugaron experiencia, voluntad de servicio y un profundo conocimiento de la realidad deportiva nacional. La estructura que siguió el desarrollo del SINADE consideró la división del país en 8 regiones, a fin de alcanzar su penetración a casi el 87% del total de municipios de entonces 31 estados y las 16 delegaciones en el Distrito Federal, en donde confluyeron todas las instituciones y organismos que estaban relacionadas con el deporte y la cultura física, dando por resultado de la fusión de esfuerzos interinstitucionales. Se partió de la idea de otorgar a la CONADE la suficiente capacidad de poder para que fuera desde el inicio de sus actividades una
facultad de coordinación y mando, a fin de que el deporte en todas sus áreas de influencia se manifestara bajo una sola política general y con una sola iniciativa concertada, con las atribuciones que le otorgaba el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se encuentra la actividad deportiva. Como órgano rector de la actividad a la CONADE, se le encomendó la instrumentación, establecimiento y coordinación del SINADE, en el que participarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las instituciones de los sectores sociales y privados. Como consecuencia del mismo, la formulación del Programa Nacional del Deporte y la Cultura Física, que en sus inicios consideró también una diversidad de proyectos sociales y de apoyo para la atención de la juventud. El presidente Carlos Salinas de Gortari y el regente Manuel Camacho recibieron de manos de la actriz cómica Carmen Salinas sendas diosas de plata por la mejor actuación y coactuación respectivamente. En la radio podíamos escuchar a Ducandú con su canción En algún lugar, dominando las listas de reproducciones y siendo un pilar, si lo podemos llamar así, dentro de la cultura que se iba gestando en los 80s. Lugar roncando. Era septiembre de 1988 y mientras Salinas de Gortari ganaba una candidatura, al mismo tiempo encontrábamos que en el mundo en general se acababan de festejar los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. A 1988. Sí, 8 canales más a su televisor. Cablevisión le proporciona deportes, cultura, entretenimiento y las mejores películas de estreno. ¿Por qué limitarse? Suscríbase a Cablevisión a los teléfonos 540-6689 y 687-9155. Cablevisión, el corazón de su televisión. Así como la moda en trajes de baño. Podíamos encontrar a varios mexicanos triunfando en el ámbito en el cual se desenvolvían, hablando de deporte. Por ejemplo, Hugo Sánchez, el delantero mexicano con más goles en la historia y, para muchos, el mejor jugador que se ha dado en este país. En 1988 se encontraba llegando al Real Madrid y no sabía lo que después de eso podía pasar, ya que era la historia o el inicio de una para algo más grande, no solo para él, sino también para la institución. Por otro lado, también podíamos encontrar a Julio César Chávez, uno de los más grandes conocidos en todo este país, y que para muchos también es el mejor boxeador que se ha dado en México. En este año podemos ver o podemos encontrar que se dio la pelea entre compadres, ya que Julio César Chávez se enfrentaba a José Luis Ramírez y nos dio una gran noticia o un gran espectáculo esta pelea. En 1989, la primera división de fútbol mexicano vio un enfrentamiento entre Cruz Azul y América. Esta era su octava final del Club Cruz Azul en sus 25 años de existencia. En este año era su primer año de gobierno de Salinas de Gortari. Y a pesar de eso, y a pesar de las duras críticas que se venían, aparte de todos los acontecimientos debido a su elección y el cómo fue con alguna ayuda en el sistema, eso no impidió que los eventos deportivos siguieran al alza.
En 1989, Madonna era el top 1 mundial con su canción Like a Prayer, la cual se puede escuchar de fondo en este momento. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name. También en 1989 se estrenaba una de las películas más importantes en la animación, llamada ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, la cual creó un parteaguas al momento de juntar animación y live action, y hasta la fecha es una de las referentes cuando hablamos acerca de películas que incluyen personajes animados y personas. What the hell is wrong with that take? Nothing with you, baby Herman. You were great. You were perfect. You were better than perfect. Just Roger. He keeps blowing his lines. Roger, what's this? A tweeting bird? Tweeting bird? También en 1989, el Festival de Carvantino en Guanajuato, uno de los eventos culturales más importantes en México, celebró su edición número 17. El festival contó con la participación de artistas y grupos de teatro, danza, música y literatura de todo el mundo. En 1990 pasa un suceso muy relevante en el mundo del fútbol mexicano, el cual se ve afectado gravemente debido a que este año se disputaba la Copa Mundial de Francia, 1990. Este año pasa un grave problema acerca de los cachirules, un término que se ocupa para las personas que son integradas o registradas con una edad o un nombre erróneo para tener un poco más de ventaja sobre los demás equipos. 90 fue un torneo igualado, con sorpresas agradables, pero en el que predominó el fútbol defensivo. Colombia, Países Bajos, Rumanía, Suecia, Estados Unidos y Egipto regresaban a la Copa del Mundo, mientras que Costa Rica, Emiratos Árabes e Irlanda debutaban por primera vez. También en este año, Julio César Chávez defendió su título y fue una gran batalla, la cual dejó muy en claro que los boxeadores mexicanos son algo diferente dentro del ámbito o dentro del negocio. Julio César Chávez se consolidaba como uno de los más grandes y uno de los que poco a poco se iban atrayendo más en todo el mundo, ya que el boxeo mexicano entre poco a poco iba tomando más relevancia, y José Julio César Chávez fue uno de los principales autores o principales causantes de este fenómeno. Al final ganó por nocaut y gracias a ello, repetimos, defendió su título. En 1991 se inauguró el Centro Nacional de las Artes, una importante institución cultural que alberga varias escuelas de arte y espacios para la realización de eventos culturales. También en este año, la Ciudad de México fue designada Capital Cultural de América, lo que llevó a la organización de numerosos eventos culturales durante todo el año. Destacaron el Festival de Teatro Soy lo Prohibido, el Festival de Música, Música y Canto de México y la Exposición de Arte, Arte y Ciudad. En este año también, hablando del tema deportivo, México ganó la Copa Oro de la CONCACAF, un torneo de fútbol que reúne a los equipos de América del Norte, Central y el Caribe. La selección mexicana venció en la final a Estados Unidos 2-0. En 1992 se llevó a cabo el Encuentro de las Culturas, un evento en el que participaron más de 50 países y que incluyó exposiciones, conciertos y otras actividades culturales. El escritor mexicano Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990. Hablando de temas deportivos,
En 1991 y en 1992 se llevó a cabo el Festival Cultural de la Ciudad de México, un evento que incluyó más de 2.000 actividades culturales en toda la ciudad, como exposiciones de arte, conciertos, espectáculos de teatro y danza, entre otros. En 1993, el gobierno de Salinas de Gortari creó el Programa Nacional de las Salas de Conciertos, que tenía como objetivo impulsar la creación y el desarrollo de salas de conciertos en todo el país. Además, en el tema futbolístico, deportivo, el atleta mexicano Dionisio Cerón ganó el Maratón de Nueva York con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 13 segundos. Fue el primer mexicano en ganar esta prestigiosa carrera. Para terminar, hablamos del año de 1993. En 1993, México fue sede de los Juegos Panamericanos, que se llevaron a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba. México ocupó el 5º lugar en el medallero, con un total de 107 medallas. En 1994, se celebró el Campeonato Mundial de Béisbol en Nicaragua, en el que México obtuvo el 3er lugar. Hablando también de otro tema más deportivo, el equipo mexicano de natación sincronizada ganó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo, Venezuela. Fue la primera medalla de México en esta disciplina deportiva en un evento internacional. Y de esta manera, podemos concluir que el gobierno de Salinas de Gortari tuvo una gran variedad de eventos deportivos y culturales en su sexenio. Cabe destacar que no todos fueron meramente propios de la disposición de Salinas de Gortari, pero desde un inicio él lo dejó muy claro. La competitividad y el deporte, las enseñanzas que te deja ese tipo de actividades, son inigualables. Nos vemos en la próxima emisión de Más allá de política.